¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de su canal Latidos de Simio. Ya saben, su espacio donde hablamos de libros, los comentamos, los reseñamos, intentamos hacer análisis profundos y en consecuencia, pues bueno, y ustedes saben, los que son suscriptores y seguidores de este sencillo canal, pues nos extendemos varios minutos porque creo que los buenos libros permiten ampliar los varios temas que a veces tienen entre sus páginas o que uno como lector va encontrando y que bueno, eso permite en este caso una conversación virtual entre ustedes y lo que nos deja a cada lector. Y bueno, vamos a iniciarlo y vamos a hablar de un libro de ensayos, un libro que digamos es una compilación breve, corta en extensión, pero creo que amplia en profundidad y que bueno, en este sentido vamos a intentar desentrañar este breve volumen y que es el siguiente, que es la utilidad del, perdón, la utilidad, perdón, la utilidad de leer, ensayos escogidos de Gilbert Keith Chesterton. Aquí lo pueden ver, es un libro breve, es una compilación de sus ensayos. Y bueno, de este libro vamos a hablar, que encontramos entre sus páginas. Un libro muy interesante, muy crítico, y que Chesterton, bueno, este escritor británico, analiza a profundidad. A Chesterton lo conocí por Borges, la verdad. Yo no tenía idea de Chesterton hace varios años, pero en las lecturas de Borges, el autor argentino lo menciona de manera bastante recurrente, ¿no? Y recuerdo que el primer libro que leí de Chesterton fue El hombre que fue jueves, ya tiene varios años, tal vez unos 10, no recuerdo exactamente. Y me gustó esa novela policíaca, detectivesca, donde habla de una especie de secta, ¿no? Ahí tengo un poco la memoria nebulosa. Y bueno, entonces me encontré en el Fondo de Cultura esta breve compilación, como ustedes ya saben, en este fondo editorial, bueno, se dedica a también sacar libros, digamos, populares, a bajo costo y bastante accesibles al público en general, y que también de alguna manera es una forma de que los lectores de cualquier índole, llamémosle estatus social, pues bueno, tengan acceso a los libros bastante económicos y por consecuencia, pues bueno, accesibles. Leo brevemente la semblanza de Chesterton. Dice que nació en 1874 y falleció en 1936. Fue un prolífico escritor y pensador británico que incursionó en la poesía, la filosofía, la crítica y la novela detectivesca, ¿no? Y de hecho tiene un personaje bastante célebre que es el padre Brown, o digamos, una especie de investigador, un investigador de sotana, ¿no? Bastante curioso. Y ya saben que algunos escritores de novelas de detectives, pues bueno, crean su propia figura icónica. Por ahí tengo una compilación de relatos del padre Brown, que bueno, posiblemente en un futuro le haga un video. Y bueno, aquí también, por cierto, la edición como les decía, del Fondo de Cultura Económica salió en el 2025, y esta edición tiene una introducción de un prólogo el prólogo y la traducción es de Íñigo García Ureta, y tiene un postfacio de Jorge F. Hernández. Y lo que nos dice, por ejemplo, en la introducción es que Chesterton es un escritor bastante actual porque retoma temas que, a pesar que los escribió hace ya varios años, todavía tienen presencia y son presentes en distintos ámbitos de lo artístico, de lo cultural, de lo literario, de lo social. Bueno, también, como ustedes saben, pues Chesterton fue un escritor, un crítico bastante mordaz, que creo que debe ser una de las características de un buen crítico, ¿no? No únicamente adulador, sino también señalar algunas cuestiones puntuales de diversos temas, de los autores que analice, de los fenómenos sociales que analice, las obras, etcétera. Y bueno, incluso aquí Chesterton se va en contra un tanto sobre ciertas ideas intelectuales, y recae su pensamiento al defender al ser humano más común dentro de sus propias visiones del mundo,
que dice él que a diferencia de las personas cultas y pretenciosas que creen tener la última palabra, bueno, defiende más bien al pueblo en general y que hace una especie de división en cuanto a pensamiento, ¿no? Ese es uno de los temas que maneja aquí en la utilidad de leer. Y bueno, son varios los temas que analiza Chesterton, aunque breve, que los textos son breves, son bastante ricos en matices, en profundidad de análisis. Incluso cuando aquí en la introducción se menciona a Borges hablando sobre Chesterton, ¿no? Se resalta, por ejemplo, cito, que dice, Borges decía que no hay página de Chesterton que no contenga un descubrimiento, ¿no? Chesterton, un escritor bastante lúcido, bastante, como decía, bastante crítico, analítico, un pensamiento bastante insidioso incluso, no se guarda nada, y va desarrollando ciertos temas y, por ejemplo, tú como lector, pues los vas analizando, vas reflexionando sobre los temas que aquí puntualmente desarrolla Chesterton. Uno de los que más me gustó dentro de los que contiene esta antología, por ejemplo, es cuando habla de la biblioteca, y habla de que ese espacio a menudo es dice que la locura acecha en las tranquilas bibliotecas. En este sentido, podríamos decir que la locura en el sentido de que tanto a los que escribieron esos libros, incluso a los lectores, ¿no? Los lectores obsesivos por los libros y también algunos autores que, bueno, vieron en los libros la extensión de su pensamiento, esa idea ya lo manejaba Borges, ¿no? Que la literatura era una extensión de su propia humanidad. También habla acerca de los novelistas, incluso tiene un ensayo que tiene un título bastante curioso que es ¿para qué sirven los novelistas? ¿No? ¿Para qué sirven los novelistas? Irónico, ¿no? Siendo el propio pues, Chesterton un novelista del género detectivesco, ¿no? Obviamente no voy a responder para qué sirven los novelistas, hay que leer el libro, pero también en estas páginas transitan temas sobre, obviamente, la literatura, sobre política, hace una crítica a los gobernantes, a la aristocracia, retoma temas de historia, de mitología, incluso hace no sé si llamarlo defensa, pero sí un panorama bastante general sobre los libros de aventura, sobre los libros infantiles, incluso sobre el periodismo sensacionalista. Les digo y lo confirmo, creo que Chesterton, de alguna manera, su genialidad la podemos ver en sus ideas, en estas páginas, tanto en la ficción como en su pensamiento, y la reflexión cortante y también mordaz. Por ejemplo, dentro de los varios temas, les voy a decir, leer brevemente el índice, que es son varios breves ensayos. Por ejemplo, habla sobre la lectura, justamente lo que le decía, la locura y los libros, la historia contra los historiadores, un tema bastante que a los historiadores posiblemente no les guste, permítame, ¿no? Pero muy interesante la postura que maneja Chesterton. Habla sobre los libros de pseudociencias, la biblioteca del cuarto de los niños, eso es muy importante, en defensa del absurdo, en defensa de las novelas de Apenique, en defensa de los relatos de detectives. Y también un texto muy interesante, también es uno de los que más disfruté leer, sobre la risa. ¿Qué es la risa? ¿Cómo funciona la risa? El humor, ¿no? Ya decía Borges también, perdón que mencione mucho Borges también decía que el humor dentro de la literatura es un recurso muy importante porque de alguna manera también te lleva a la reflexión, ¿no? Como la risa puede ser una característica de la propia crítica, ¿no? Bueno, que no necesariamente tiene que ser la burla humillante, ¿no? Es lo que yo creo. Bueno, les decía, también hay otro tema muy interesante que es cuando retoma el tema del éxito. ¿Qué es el éxito? De hecho, voy a hablar próximamente, nada más que yo termine, estoy en las últimas páginas de un libro muy interesante que también es de ensayos, que habla sobre el secreto del éxito, cuál es el secreto del éxito de un escritor mexicano, ya luego les diré.
El éxito, esa cumbre tan ansiada hoy en día, que de alguna manera muchas personas buscan desesperadamente alcanzar, si lo trasladamos al mundo de los libros, pues también hay escritores que buscan desesperadamente la celebridad, la exposición pública y, ¿por qué no?, la alabanza, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, cada quien busca su sentido, como decía Víctor Frank, incluso dentro de la literatura, pero Chesterton es bastante, como les decía, mordaz, ¿no? Y en esa mordacidad puede incluso incomodar, puede incluso molestar, pero si eres una persona de pensamiento más abierto, ¿no? De alguna manera te va a llevar a reflexionar y tal vez no darle la razón, pero también tú argumentar sobre tus propios formas de pensar sobre este tema respecto al éxito, ¿no? Y quiero citar muy brevemente unas líneas que él dice, ¿dónde está? Dice, por muy sabio que sea, aquel que solo adora el éxito acaba siendo un mediocre. Por muy sabio que sea, aquel que solo adora el éxito acaba siendo un mediocre. Y bueno, y sigo citando, dice, ya para terminar, de todos los cultos posibles, el culto al éxito es el único que condena siempre a sus seguidores a convertirse en esclavos y cobardes. ¿Por qué? Releo otra vez. De todos los cultos posibles, el culto al éxito es el único que condena siempre a sus seguidores a convertirse en esclavos y cobardes, ¿no? Esa desesperación puede ser de alguna manera una atadura por lograr ese éxito, por sentirse que uno o que alguien no vale si no es exitoso en la vida, en diferentes disciplinas, en diferentes aspectos, obviamente, ¿no? No que esté mal como tal la celebridad, creo yo, pero sí buscarla afanosamente, ¿no? Creo que ahí sí sería un error. Incluso recuerdo las palabras de Roberto Bolaño hablando de literatura. Decía él, decía él que si en la literatura o escribes para hacerte famoso, erraste el camino, ¿no? Tomaste el camino equivocado, porque en la literatura, la escritura propiamente, pues bueno, no es para hacerse famoso, sino creo yo, y eso es un apunte bastante personal, incluso hasta subjetivo, y pueden llamarlo equivocado, como gusten, pero es lo que yo defiendo, que en la literatura, en la escritura creativa, pues uno tiene que decir, ¿no? Uno tiene que transmitir ideas, pensamientos, ya sea de ficción, el fondo y la forma de un relato, de un poema, ¿no? Y si llega la lectura del público, o si llega la masificación o la trillada, a veces engañosa celebridad, pues bueno, eso ya es punto y aparte. También recuerdo las palabras de Rilke, ¿no? De Rainer María Rilke, cuando él dice acerca de los jóvenes poetas, que si no te leen, tú sigue escribiendo, ¿no? Y que si te llegan a leer, también sigue escribiendo, ¿no? Que no importa si tienes lectores o no lectores, porque en el oficio de la escritura es, no es una carrera, en principio no es una carrera contra el tiempo. En principio tampoco creo yo es una carrera para alcanzar la celebridad, la notoriedad. Si te llegan a leer, si la crítica y los lectores de alguna manera, bueno, valoran tu obra, pues adelante. Si no, pues bueno, no pasa nada, tú sigue escribiendo, ¿no? Y eso lo entendí después de publicar mi primer libro ya completo, ¿no? Que tenía otras publicaciones, pero ese es mi primer libro. Pues no busco la celebridad, ahí está. Por cierto, quien guste leerlo, me manda un mensajito ahí en los comentarios, me deja su correo electrónico y bueno, ya nos ponemos de acuerdo, ¿no? Es para decir algo, para contar algo. A mí me encanta contar historias, ¿no? Creo que todos tenemos un universo interno que de alguna manera busca salir, no sé, en este caso convertido en escritura. Ya decía un crítico que en una entrevista que vi, un crítico español, él decía que cuando uno tiene mucho universo dentro, un universo creativo, si no sale, uno camina incómodo. Pero bueno, entonces esta reflexión también surgió a partir de la lectura de Chesterton cuando habla sobre el éxito de la celebridad. Y bueno, vivimos en un tiempo, en una época donde parece que todos quieren ser famosos, y creo y se contrapone con aquella frase que decía, no me acuerdo si fue Emerson, que leí por ahí, ¿no? Que las personas ahora quieren ser famosas, pero no útiles. Y bueno, hablando de la utilidad, ¿la literatura tiene utilidad? Creo que sí, no una utilidad mercantil, pero sí una utilidad para el espíritu,
porque te ayuda a tener pensamiento crítico, analizar el mundo, analizarte a ti mismo y tal vez de alguna u otra manera llevar una vida más plena y también desarrollarte de forma más solidaria, incluso empática con tus semejantes y también a respetar las ideas de los otros, ¿no? Creo yo que esa es la enseñanza o una de las enseñanzas que me ha dejado la literatura. Pero bueno, esa fue mi breve reflexión, cierro la reflexión. Y bueno, si ven este libro, un libro muy interesante, obviamente me quedo corto sobre lo que ustedes van a encontrar en la utilidad de leer y vean, justamente el título, la utilidad de leer. Leer sirve, ¿no? Ayuda en varios aspectos de la vida, desde lo académico, yo le digo mucho a mis alumnos, y si ven mis alumnos estos videos, pónganse a leer, de verdad. Adquieran el hábito, es un placer, pero también les digo, si no quieren leer, bueno, ustedes se lo pierden, es un placer único, solitario, ¿no? Donde uno puede habitar el tiempo de forma distinta, te vuelve más crítico, te vuelve más mordaz, te permite que no te dejes manipular por todo lo que lees en redes, por todo lo que te dicen, a tener un pensamiento y un criterio propio. Pero bueno, entonces para mí, la utilidad de leer, como se titula esta antología de ensayos escogidos, pues bueno, es sí bastante útil. Y el éxito lo alcanzó Chesterton, sí, porque vean, hasta el día de hoy todavía seguimos hablando de este gran escritor británico, que si él buscó la fama no lo sabemos, pero bueno, en 2026 estamos hablando de Chesterton. Creo que el mejor homenaje que puede recibir y la trascendencia de un escritor es que se lea y que se estudie su obra. No los reflectores, no ¿cómo se podría decir? La cuestión trivial de la celebridad, sino más bien el estudio profundo de una obra, llámese pintura, música, literatura, escultura, danza, etcétera. Y bueno, por cierto, su prosa no necesariamente es muy sencilla, de alguna manera en algunas partes tiene algunas cuestiones bastante complejas, ¿no? Pero que tú vas disfrutando, vale mucho la pena leer este libro. Y porque te ayuda a conocer el mundo, a analizarlo y de paso también te conoces a ti mismo. Y otra cosa muy importante, leer a Chesterton te vuelve humilde, te pone los pies sobre la tierra, ¿no? Esa es una parte muy importante, sobre todo si te quieres dedicar al oficio de la escritura. Aquí en México, pues bueno, la escritura para nosotros, los que escribimos, es una especie de algo alterno a nuestro primer oficio para ganarnos el pan, pero la vocación o el oficio que elegimos como motivación o como impulso o como estilo de vida, llámele también así, pues bueno, en la escritura, no remunerada tal vez, tampoco pasa nada, ¿no? Nos ganamos el pan, pero la escritura ahí está, constante. Claro, cada quien tiene su propia disciplina, hay unos que escriben horas todos los días, yo la verdad no. Pero bueno, entonces, pero sobre todo el leer, la utilidad de leer, porque leer también te ayuda a pensar y adquirir un criterio propio en este mundo bastante manipulador. Ya saben que el sistema controla incluso la opinión pública. Bueno, gracias por ver este video, les recomiendo ampliamente de Chesterton, Gilbert Keith Chesterton, escritor británico, La utilidad de leer, los ensayos escogidos publicados por el Fondo de Cultura Económica. Creo que vale menos de 100 pesitos, inviertan en esto, una maravilla de libro. Gracias por ver el video, ya sabes, suscríbete, dale like, ahí vamos avanzando. Gracias por tu tiempo, por escuchar lo que tengo que decir. Podrás o no estar de acuerdo en mis puntos de vista. Lo interesante y lo maravilloso de la literatura es que un libro tiene múltiples significados, tiene múltiples interpretaciones, tiene múltiples lecturas y uno mismo se reconoce en lo que va leyendo, y esa es una de las cosas maravillosas de la literatura. Como les decía, comenta, comparte. Ahí está el otro canal de música, ya tendré que subir más porque lo he abandonado un poco. Tenemos blogs donde escribimos sobre música, sobre literatura. Si eres de Chiapas, el periódico Cuarto Poder, cada domingo sale una reseña sobre algún libro que tenga algún tema sobre la criminalidad y esos oscuros mundos del mal. Y bueno, gracias por el video
Hasta la próxima. Adiós. Gracias por regalarme estos casi 20 minutos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós.